Poder Latino con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Poder Latino. Esta semana un especial que hacemos desde la sede de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que se ha reunido en Washington durante 2 días para analizar la situación de la política, de la economía, de la geopolítica en el continente americano, pero también en este mundo tan globalizado. Hoy nos vamos a fijar en la política estadounidense, noticias relevantes esta semana que han hecho de nuevo temblar a la Casa Blanca, a la política estadounidense en general. La publicación primero de un libro de un periodista respetado, Bob Woodward, y luego de un artículo en el New York Times firmado anónimamente de un alto funcionario de la Casa Blanca que asegura que forma parte de la resistencia de un supuesto grupo de funcionarios que trabajan para preservar al país del comportamiento errático del presidente. Estos son los principales puntos que revelaron estos 2 documentos. La presidencia de Donald Trump se ha enfrentado a 2 golpes duros esta semana. El primero, una editorial anónima escrita por un supuesto alto oficial de la Casa Blanca y publicada por el The New York Times. En ella, el funcionario hace acusaciones tan serias como que Donald Trump actúa en detrimento de la salud de la República. Según sus palabras, la raíz del problema es la amoralidad del presidente. Asegura que cualquiera que trabaje con Trump sabe que no está amarrado a ningún principio discernible que guíe su toma de decisiones, lo que ha resultado en una presidencia de 2 niveles, la pública, que responde al comportamiento del presidente, y la privada, que lideran los altos funcionarios de la administración. Según este empleado de la Casa Blanca, dentro del equipo del presidente trabaja una resistencia interna que intenta frenar sus impulsos. Las palabras de este empleado coinciden con otra polémica revelación, las del reconocido periodista de investigación Bob Woodward, quien en su libro Miedo, Trump en la Casa Blanca describe una administración disfuncional que trata a Trump como un presidente sin criterio. Según Woodward, el secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que el mandatario tenía una capacidad intelectual de un estudiante de 5º o 6º grado, y John Kelly, el jefe de gabinete, lo llamó idiota y dijo que era inútil tratar de convencerlo de algo. Caos en la Casa Blanca. ¿Aumenta la polarización en Estados Unidos? Explosivas revelaciones las que ha conocido la sociedad estadounidense y de las cuales aún escuchamos su eco. Y hoy lo vamos a analizar en el programa que hacemos desde esta sede de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, aquí en Washington, con 2 analistas que ya nos acompañan. Laura Maristany, que es directora asociada del Fondo para la Democracia, o el nombre en inglés que es el correcto, Democracy Fund, que apoya iniciativas para trabajar a favor de la salud de la democracia en Estados Unidos. Señora Maristany, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y Michael Penfold, que es investigador global del Centro de Pensamiento Wilson Center, además profesor de Economía Política. Señor Penfold, gracias por estar con nosotros. Un placer. Querría entrar en los comentarios y les pido una valoración general sobre qué consideran que representa la publicación de este libro, de este artículo, qué traslada a su juicio de lo que está pasando en Washington. Señora Maristany. Bueno, nosotros creemos que para nosotros tener una democracia saludable tenemos que tener personas que están voluntarios para hablar a favor de los valores de la democracia y cuáles son las normas que debe de seguir una democracia para ser saludable. Y pues eso ha estado un poco complicado bajo esta administración, pero esto es el artículo que ha salido esta semana, lo que demuestra precisamente es que todavía tenemos muchas personas que tienen que mantienen estos valores sobre lo que significa una democracia saludable en los Estados Unidos y qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para mantenerla. ¿Es saludable que un funcionario, alto funcionario de una administración, revele públicamente que trabaja para evitar determinadas decisiones de un mandatario escogido democráticamente? Mira, creo que en un periodo global como el nuestro, donde hay una ola populista que no solamente en Estados Unidos, sino lo es en Europa, lo es en América Latina, la crisis, digamos, de los Estados Unidos como epicentro del mundo es muy interesante. Y es lógico que haya, dentro de todos estos fenómenos populistas, siempre hay un clash, siempre hay una confrontación. En algunos casos es entre poderes establecidos
en otros casos del presidente con la prensa, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, y muchas veces también con su propia administración, es decir, con el propio Estado, con la propia administración pública, que empieza a resentir, por ejemplo, ciertos comportamientos que pudiesen poner en riesgo la independencia del servicio civil, la capacidad de formular políticas públicas. Y creo que ese op-ed en el New York Times, que se publica de carácter anónimo, empieza a revelar también ese malestar dentro de la propia administración pública, que hasta hace muy poco era, digamos, documentada a través de libros, de gente que había estado cerca del presidente y que ya empieza a aparecer públicamente de manera como la presentaron, de carácter anónimo, pero pública. Un debate, el de la opinión pública, que está dividido. De acuerdo a los estudios de analistas, desde el punto de vista sociológico, Estados Unidos se enfrenta el momento de más polarización política en las últimas décadas. Alexandra, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los principales puntos de debate de esa división profunda que hoy vive Estados Unidos? Hola, Gustavo. Pareciera ser que a los republicanos y a los demócratas se les hace cada vez más difícil ponerse de acuerdo. Cada año el Centro de Investigaciones Pew le pregunta a los estadounidenses sobre temas fundamentales de cualquier nación, temas como la discriminación, la inmigración y la pobreza. Y lo que vamos a ver es que al pasar de los años, la brecha de opiniones con respecto a estos temas ha ido aumentando. Veamos, por ejemplo, este primer gráfico. Cuando en 2017 se les preguntó a los estadounidenses si opinaban que el gobierno debería ayudar a los pobres, solo un 24% de aquellos que se identifican como republicanos opinó que sí, mientras que entre los demócratas era una gran mayoría. Con respecto a temas como la inmigración, la brecha ha ido cerrándose en años recientes. En el 2017, un 42% de los republicanos opinó que los inmigrantes fortalecen el país, mientras que entre los demócratas fue un 84%. Ahora bien, cuando hablamos sobre temas como la discriminación o el racismo, esa brecha se vuelve a abrir. En 2017, solamente un 14% de aquellos que se identifican como republicanos opinaron que la discriminación y el racismo afecta la vida de los afroamericanos, mientras que entre los demócratas esa cifra asciende al 64%. Así como ha ido aumentando la brecha con respecto a estos temas fundamentales, también hemos visto que ha aumentado la lealtad partidista a lo largo de los años. Veamos estos gráficos. Cuando el presidente Clinton, un presidente demócrata, estaba en la Casa Blanca, un 27% de los republicanos, aquellos del partido contrario, aprobaban de su administración. Cuando llega Bush a la Casa Blanca, un presidente republicano, solo un 23% de los demócratas apoya a este presidente. Esa cifra baja. Y cuando llega Obama a la Casa Blanca, otro presidente demócrata, la cifra de aquellos que apoyan su administración, que son del Partido Republicano, vuelve a bajar. Un 14% de ellos. Y finalmente con el presidente Donald Trump. Un 7% de los demócratas apoya al actual presidente estadounidense. Esta es la cifra más baja desde que se lleva el registro en la historia moderna de este país. Regresamos con ustedes para que sigan discutiendo. Gracias, Alexandra. Los datos que veíamos que muestran que desde Eisenhower hasta hoy se ha ido ampliando esa división, esa desconfianza. Y me atrevería a decir, si se me permite, que la desaparición esta semana de un senador tan relevante como John McCain lo que hace es acabar de cerrar una época en la que el bipartidismo reinaba por encima de las diferencias políticas. No sé si ustedes comparten eso, pero lo que demuestran esos datos es que más de 70 puntos separan hoy a republicanos de demócratas si atendemos a las encuestas de opinión pública. Laura. Desafortunadamente, la muerte del senador McCain lo que hace es demostrar que esa polarización ya existía y entonces pues obviamente tenemos una luz y una oportunidad para tener esta conversación, ¿no? Pero nosotros estamos viendo ya por años que la confianza en el gobierno americano está muy baja. Es más, hace unos años estudios nos dijeron que 9% de la población del electorado americano
apoyaba el Congreso y confiaba en el Congreso. Eso es un número sumamente bajo y eso tiene muchas repercusiones para nuestro gobierno porque significa que las personas o buscan líderes un poco más extremistas para cambiar el status quo porque no confían en ese sistema o que se retiran completamente del sistema. Entonces nosotros estamos trabajando para ver qué es lo que tenemos que hacer para restablecer esa confianza. Hay gente que le diría, oiga, pero esta polarización de hoy en el fondo es fruto de administraciones anteriores y particularmente de Barack Obama. Esta semana estuve viajando en 2 ciudades y paré en Miami. Y allí varias personas me insistían en que la época de Obama contribuyó a esa polarización. En parte lo que está sucediendo es que los partidos políticos se están separando y se están convirtiendo en partidos de identidad. Un lado está hablando sobre ser un lugar de inclusividad, pero lo que está sucediendo es que muchas personas, la mayoría blancos americanos, no se sienten como si son incluidos. Y hay muchos sentimientos de falta de respeto y otros tipos de cosas porque las políticas públicas que están viendo, ¿no? Los están haciendo sentir de esa manera. O sea que sí, obviamente estaba creciendo desde la administración de Obama, pero claramente era algo que ya existía y lo que está sucediendo es que los partidos se están separando en cuanto a quién pues abraza, ¿no? Y qué issues son los que van a dominar la agenda de cada uno. Hablando de identidades, fíjese que parte del artículo de opinión que se publicó en el New York Times revelaba esto. Aunque fue elegido como republicano, el presidente muestra poca afinidad por los ideales conservadores. Mente libres, mercados libres y personas libres. En el mejor de los casos, el presidente ha hablado de esto por presión de otros republicanos. En el peor, ha atacado a estos ideales directamente. Parte del artículo publicado en el New York Times por ese funcionario anónimo, ¿esto contribuye a la polarización? Mira, no hay duda que en el fondo, y lo que hace muy único el tema del populismo en los Estados Unidos como está emergiendo alrededor de Trump, es que hay un gran miedo en torno a la supervivencia de la democracia. Parece mentira que en un país como este estemos discutiendo o se esté discutiendo la supervivencia básica de los ideales democráticos. Normalmente en otros países donde ha habido olas populistas, la confrontación es entre el Ejecutivo y el Legislativo y ahí está este quiebre de la división de poderes. En el caso de los Estados Unidos a mí me da la impresión que lo que hay es una gran confrontación, como decía Laura, alrededor de la identidad democrática y política y también de las instituciones intermedias, en particular de los medios de comunicación, de ciertos valores que son centrales a la democracia y que parecieran estar siendo cuestionados muy agresivamente por parte del presidente, que ocasiona no solamente una reacción por parte de los partidos políticos y de su clase dirigente, sino también incluso de funcionarios dentro del Estado que perciben que lo que son core values, lo que son valores centrales para estar dentro de la administración pública pasan a ser, digamos, cuestionados, están en duda. Y creo que eso sí representa, a mi juicio, un peligro muy evidente y muy importante. Pero usted habla de miedo a la muerte de la democracia. Hay voces que dirían la democracia, lo que está en juego, en miedo, es el cómo ven la democracia, es decir, ¿qué democracia tiene que ser? La de un mundo globalizado en el que han llegado nuevas voces y se han incorporado, o una democracia que estaba asociada a una identidad nacional con unos determinados valores y que hoy, con la llegada en un mundo globalizado de pues identidades nuevas, de opiniones nuevas, de gente de otras culturas, está cambiando ese concepto de nación y entonces apelan a la democracia porque tienen miedo a perder esa identidad nacional? Mira, cuando tú analizas el ascenso del populismo en el mundo, en Europa, en América Latina, incluso en países como las Filipinas, lo que tú encuentras es mucha diversidad de cómo surge eso, pero creo que hay varios elementos centrales. El primero es un cuestionamiento de los valores centrales de la democracia liberal, de los mecanismos de representación y participación. Y eso lo ve uno claramente
en el caso norteamericano con Trump. Segundo elemento central, este tema del outsider, es alguien que está fuera del establishment, que viene a transformar ese establishment. Bueno, eso también está presente en el caso de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el tema del populismo en Estados Unidos, a mi juicio, distinto? Y que hay algo de eso también andando en Europa. En primer lugar, es que el populismo en América Latina, en el sudeste asiático, surge a partir de una crisis económica, una crisis de seguridad. Y en el caso norteamericano no hay tal crisis, o sea, no hay una percepción de una crisis económica que justifique el ascenso, por ejemplo, de un outsider. Oiga, pero Trump. yo le diría que determinados estados que son claves para la elección del presidente sí sienten que hay una crisis. Claro, eso estados, sobre todo desde el punto de vista económico. Claro, entonces, ¿qué está surgiendo? Y otros temas que empiezan a surgir, que tienen que ver con la desigualdad, con una clase media que se siente vulnerable, con temas que tienen que ver con la inmigración, que pasan a ser, digamos, el centro del discurso de este tipo de presidente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la resolución de muchos de estos problemas pasa por cuestionar abiertamente los mecanismos de representación tradicional, entre ellos los medios de comunicación. Entonces, ese enfrentamiento, digamos, es desde el punto de vista democrático muy riesgoso, muy peligroso, que es lo que yo creo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que en cuanto a tu pregunta sobre las normas de una democracia saludable son iguales. La dinámica que hay y lo que mueve a las personas a participar en ese proceso es lo que estamos más o menos hablando aquí. Hablas un poco de la globalización y los cambios que han sucedido. Aquí claramente lo que se ve en mucha de la base que está votando por el presidente Trump es que hay un temor y hay desconocimiento sobre lo que es el futuro del trabajo en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve una situación como esa, que las personas, nosotros por años les estábamos diciendo a muchas de estas personas, bueno, tienen que aprender a hacer todas estas cosas nuevas, vuelvan a la universidad porque la tecnología ha cambiado y el mercado ha cambiado. Pues realísticamente eso no son soluciones para ellos. Entonces, como se sienten, es como si la política pública no ha estado prestando atención a lo que ha estado sucediendo en esas comunidades. Y de ahí, pues entonces empezamos a ver un poco del proteccionismo, ¿no? Y bueno, es esa mentalidad de que pues ya no tenemos valores americanos en común. Porque cuando durante la Guerra Mundial, la Guerra Fría, por ejemplo, teníamos un enemigo en común, ¿no? Un temor en común que era extranjero, pues ahora el temor es no conocer el futuro de nuestras comunidades. La incertidumbre. Claro, entonces lo que sucede ahí es que hay que echarle la culpa al vecino. Dice la carta publicada que la raíz del problema, el artículo en el New York Times dice, es la amoralidad, textualmente, del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún principio discernible que guíe su toma de decisiones. ¿Es justo decir que un presidente es amoral cuando toma decisiones en las que no está de acuerdo o no cree? En el contexto de los Estados Unidos, yo creo que lo más importante de tener en mente es que nosotros tenemos un sistema en el que las ramas del gobierno tienen que estar atentas una a la otra. Y lo que nosotros estamos viendo es que el Congreso de los Estados Unidos, que en realidad es artículo 1 de nuestra Constitución por una razón, no está haciendo su labor de efectivamente estar pendiente, ¿no?, de lo que está sucediendo dentro de la administración. Y pues entonces eso ya es algo que viene desde antes de Obama, que poco a poco el Congreso ha dejado atrás de utilizar los poderes que tiene. Entonces, el resultado, pues claro, es que pues, los presidentes y este presidente pues toman las riendas y hacen lo que quieren. A mí me parece muy interesante el pasaje que acabas de leer, porque en el fondo lo que refleja es la incertidumbre, o sea, no hay reglas, se empiezan a subvertirse el proceso de toma de decisiones tradicional que hace la burocracia, que hace el Congreso, en el cual participan los medios de comunicación, las comunidades, y hay cierta volatilidad o incertidumbre que empieza a generar el presidente que no de alguna manera pareciera estar subvertiendo esa manera de tomar decisiones en temas de política social, política de exterior, etc. Y yo creo que en el fondo
ese es el conflicto central. O sea, el conflicto central está en si los Estados Unidos permite que se desinstitucionalice el proceso de toma de decisiones en un contexto democrático, o si por el contrario el presidente puede subvertir unilateralmente ese orden. Y yo creo que ese op-ed que es tan importante refleja de alguna manera ese conflicto y ese miedo alrededor de esa incertidumbre que se genera alrededor del proceso de toma de decisiones. Claro, pero fíjense, yo les doy 3 ejemplos, por ejemplo, para que lo pongamos en el mismo saco y veamos hasta qué punto el artículo es justo o injusto, y eso es lo que les voy a preguntar con el presidente Trump. Obama prometió acabar con las guerras en Afganistán y no pudo. Obama prometió cerrar Guantánamo y firmó una orden ejecutiva, pero no pudo. Y el presidente Trump ha prometido salirse de pactos de libre comercio, y a pesar de las consecuencias que esto tiene, lo cumple. ¿Quién es más fiel desde el punto de vista democrático? ¿Quién promete algo, llega a la Casa Blanca y lo cumple? ¿O quien promete y cuando llega a la Casa Blanca no puede cumplirlo y entonces falla al electorado que le ha elegido? El mandato, o sea, toda democracia genera un mandato del presidente, pero el presidente no gobierna solo. O sea, el presidente gobierna en un contexto de división de poderes. Y lo que es curioso es que, en teoría, Trump en este momento tiene control del poder legislativo, pero también hay una distancia muy importante entre Trump y algunos constituencies dentro de su partido. Entonces, lo que yo creo que está subvirtiendo Trump es los mecanismos tradicionales para poder aproximar posiciones dentro incluso de su mundo partidista. Entonces, eso está ocurriendo a nivel de la relación Congreso-Presidente, pero pareciera que eso también está ocurriendo al interior del Estado, al interior del gobierno, no solamente en términos de la relación de Trump con sus funcionarios públicos, sino incluso con niveles intermedios y posiciones en agencias que todavía no han sido llenadas en este momento en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un tema de reglas, más que simplemente decir si el presidente puede o no puede implementar su mandato. Al volver le doy la palabra, tengo que ir a publicidad. Vamos a continuar hablando de la calidad de la democracia y de esta presidencia, con esas notas que nos ofrecen, esos libros que se publican o esos artículos de opinión. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino, analizando lo que está sucediendo en la presidencia de Estados Unidos esta semana, en la democracia estadounidense, y lo estamos haciendo con Laura Maristain, la directora asociada de Democracy Fund, y con Michael Penfold, que es investigador global del Wilson Center. En este punto del programa quiero saludar a Juan González, fue funcionario, alto funcionario de la vicepresidencia de Estados Unidos con Joe Biden durante la presidencia de Barack Obama. Señor González, gracias por acompañarnos, bienvenido a Poder Latino. Entro preguntándole directamente, ¿qué diferencias ve usted de la presidencia en la que usted trabajó como alto funcionario con Joe Biden y la que percibe hoy a través de los medios de comunicación? ¿Por dónde comenzar? Te cuento que cuando el presidente Obama y el vicepresidente Biden estaban en la Casa Blanca, el ambiente en la Casa Blanca era uno en donde el enfoque era asegurar de cualquier recomendación, decisión y aún desacuerdo fuese desarrollado de una forma lo suficientemente transparente para asegurar de que el presidente le llegase la mejor recomendación posible. No existieron incidencias donde personas que trabajaban para él quitaban documentos de su escritorio porque se sabía que el presidente iba a consultar con sus asesores en la Casa Blanca, con miembros de su gabinete, para asegurar de que todos tuvieran la oportunidad de alabar su posición en frente del presidente y llegar a la mejor posición posible a favor del país. Lo que existe ahorita en la Casa Blanca es algo que yo creo que no tiene precedente, en donde supuestamente le están escondiendo información al presidente, no están obedeciendo información del presidente porque no tienen confianza en el mismo jefe de Estado. Y eso es algo que es bastante problemático. Yo diría que en momentos de crisis es uno en donde yo creo que puede llevar a decisiones muy problemáticas.
El presidente Obama es alguien que es una persona de intelecto superior, pero también uno en que él buscaba que las personas que trabajaban para él estuviesen en desacuerdo y a veces hicieran el argumento para tratar de llegar a la mejor decisión. Y ese era un ambiente muy productivo para desarrollar política doméstica e internacional. ¿Usted cree que, como dice el artículo, es posible que un funcionario o un grupo de funcionarios escondan información al presidente? No debe ser así. Incluso en todas Casas Blancas hay personas que hablan con la prensa, siempre hay leaks de información. Incluso Bob Woodward escribió un libro llamado La Guerra de Obama, que entrevistó a varias personas de la administración sobre la política hacia Afganistán. Si alguien va a hablar con Bob Woodward, normalmente se creó, como dije, se creó un ambiente de colaboración en la Casa Blanca donde alguien de la Casa Blanca le comunicaría al jefe de prensa, al vocero y averiguaría al presidente de los Estados Unidos quién iba a hablar con Bob Woodward. Siempre hay casos donde alguien habla sin pedir permiso o sin informar y eso es natural, pero no a este nivel en donde personas de alto nivel que están directamente asesorando al presidente nunca tomarían esa decisión de no decirle al presidente cuando van a hablar con alguien, con Bob Woodward, que todo el mundo reconoce es un periodista muy respetado, que desde la época de Nixon ha escrito libros y artículos periodísticos de muchísima importancia y credibilidad. ¿Y ustedes también lo hacían? ¿También trabajaban para evitar que determinadas informaciones llegaran al presidente por los motivos que fueran? Definitivamente no. Y eso es algo, especialmente en el ámbito donde yo trabajé, todo el mundo en la Casa Blanca sabía que estábamos ahí para trabajar para el presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido, él fue alguien que él leía todo lo que se le daba, que estaba involucrado de forma muy activa en temas de decisiones, especialmente decisiones de muy alto nivel. Entonces, siempre que, aunque habláramos a niveles bajos o a niveles medios, el enfoque siempre fue asegurar de que todo lo que hacíamos era con el bien de apoyar una decisión por parte del presidente de los Estados Unidos. Es Juan González, trabajó como alto funcionario para la administración de Barack Obama junto al vicepresidente Joe Biden. Señor González, gracias por habernos acompañado. ¿Ustedes creen que es posible que un grupo de funcionarios esconda información al presidente para poner, dice, el país por delante de la política de partido? Yo creo que es muy importante que cualquier persona que esté en una posición como la que están los empleados que trabajan en la Casa Blanca, que utilicen todos los poderes que tengan para mantener la integridad de nuestros valores democráticos. O sea que yo no puedo especular en cuanto a si es verdad o no, pero mi esperanza es que sí, que hay un grupo de personas que estén allá adentro, que todas las personas y nuestro presidente que trabajen a favor de los valores de nuestra democracia y a favor de los valores americanos. ¿Pero qué pensaría usted si dentro de la administración de Barack Obama hubiera habido un grupo de funcionarios que hubiesen trabajado para evitar que determinadas políticas que eran bandera del presidente Obama, como las de garantizar el acceso al aborto a las mujeres que lo deseen, tener fondos suficientes para el Planned Parenthood o otras políticas públicas que definían esa presidencia, pero que hay conservadores y muchos republicanos en los que no creían o no querían? Yo pienso que es muy difícil y es evidencia, ¿no?, del liderazgo que existe dentro de la Casa Blanca. Si uno hubiese visto ese tipo de situación, pues obviamente uno tiene que cuestionar qué tipo de ambiente es el que hay dentro de esa administración, que causaría que personas fueran en contra de su liderazgo y en este caso el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opina? Mira, a mí me cuesta pensar que un país como los Estados Unidos, que ha tenido una de las democracias más vibrantes a nivel global, donde la prensa libre ha sido un elemento central para lograr ese resultado, que el New York Times esté publicando algo que no tenga realmente fundamento. Y estoy seguro que, digamos, la redacción
de un periódico de ese calibre midió muy bien y validó muy bien tanto la veracidad como el escrito y la integridad de ese escrito. También me llama muchísimo la atención la decisión de publicar eso de manera anónima, porque para mí, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que quien escribió eso, que es un oficial de alto nivel, pero pareciera no ser un oficial de confianza, es decir, no es alguien que es nombrado, sino que es parte del servicio civil, que está cerca de la... ¿Cómo lo deduce usted eso? Porque si fuese alguien de confianza que sencillamente no está de acuerdo con la manera como está manejándose la situación o la toma de decisiones dentro de la presidencia, sencillamente renuncia, se va, lo dice. ¿Y si es el vicepresidente quien está alineado con el Partido Conservador, con el Partido Republicano, y ve cómo, como veíamos al principio en ese artículo, que dice que se está alejando de los valores republicanos y que él, por formar parte de... Y estoy especulando, pero yo leo el artículo y me imagino a quien lo escribe siendo el vicepresidente o siendo un alto representante del Partido Republicano con años de trayectoria, y me cuadra lo que está explicando. Yo la verdad es que al final del día, quién escribió es relevante, pero creo que lo que es importante es entender por qué no se publica quién escribió. Y lo que yo creo que transpira ese op-ed, en el fondo es una gran frustración por parte de los elementos que están administrando el proceso de toma de decisiones. El proceso es muy importante, con la integridad de ese proceso. Y sencillamente están tratando, porque no lo logran hacer por la vía interna, por la vía normal, están tratando de llamar la atención sobre algo que puede poner en riesgo la democracia de los Estados Unidos y la calidad de la toma de decisiones, sobre todo en materia de política exterior, por ejemplo. Yo creo que es algo muy delicado porque ahora mismo muchas personas dentro del Partido Republicano, y lo puedes ver dentro del Congreso, aunque tengan estén en contra de ciertas cosas que haga el presidente, no se sienten como si tienen el respaldo político, o sea, el respaldo de los constituyentes para poder hablar y decir y representar lo que de verdad quieren decir. Entonces, yo creo que es complicado porque si uno ve a las personas que han salido de la Casa Blanca, que han escrito sobre lo que significa trabajar dentro de esta Casa Blanca, automáticamente pierden su credibilidad. Entonces, pues hay un balance ahí, porque igual le pasó al senador McCain, por ejemplo, que una vez que él habló en contra de Donald Trump, lo que sucedió fuera de Washington, D.C. fue que muchas personas, pues de repente ya no lo valoraban. Entonces, eso está sucediendo alrededor de la nación y yo creo que como constituyentes nosotros también tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que nos cae a nosotros dentro de todo este sistema. Usted hablaba de la intencionalidad de ese artículo y decía llamar la atención. Pero llamar la atención es hacer más ruido y en el fondo es hacer más daño a esta presidencia. ¿Qué objetivo ulterior tiene a su juicio ese artículo? ¿Influir en las elecciones de noviembre? ¿Facilitar o crear el camino, o aplanar el camino para un proceso de destitución? La verdad, a mí me cuesta entender, yo no sé exactamente, me parece que es un ejercicio de muchísima especulación. ¿Cuál es la motivación central de hacer público ese artículo? Pero me parece que el artículo está revelando cosas importantes. O sea, lo que cuentan, por ejemplo, en el op-ed sobre la toma de decisiones alrededor de Siria, hace ver que el proceso es errático, que el proceso de toma de decisiones no es integral, que es algo que es la principal fortaleza que tenía probablemente el Estado, un Estado como los Estados Unidos, que requiere de esas capacidades para tomar decisiones que realmente logren alcanzar los objetivos que se están trazando. Yo lo que veo es un artículo que está llamando la atención sobre cómo algo que es central al Estado y al funcionamiento del Estado está empezando a resquebrajarse. Laura. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. El artículo está demostrando que hay serios problemas dentro de la manera en que se está liderando dentro de la Casa Blanca. Y pues de nuevo, que tenemos que ver cuál es la responsabilidad de las otras ramas del gobierno para estar pendiente de lo que está sucediendo y para tomar acción. Veíamos las consecuencias no del artículo, pero sí de ese ambiente que están describiendo ustedes. Esta semana en Nueva York se conocía como una revista también de prestigio como The New Yorker suspendía
o cancelaba una invitación a una persona tan polémica y polarizante en este proceso que se vive en Washington como Steve Bannon, por las quejas de lectores, de otros panelistas, y lo desinvitaba, y en el fondo abría la puerta al debate de hasta qué punto medios están silenciando voces conservadoras, como por ejemplo la de Steve Bannon. Nike lanza una campaña de publicidad esta semana en la que utiliza figuras tan polarizantes en un debate como si un jugador tiene o no el derecho a arrodillarse para protestar por la discriminación racial cuando suena el himno nacional, o en la Corte Suprema, en el Senado, en un proceso que, como decía el senador Lindsey Graham, el juez con la trayectoria como la de Kavanaugh tendría alrededor de 90 votos probablemente para llegar a la Corte Suprema, pero ese proceso de polarización hace que los partidos voten de acuerdo a sus filas y con absoluta división. ¿Está esta presidencia contribuyendo a generar ese proceso de división y de alejamiento que hoy vemos en la política, también en la sociedad? Mira, la polarización social es un elemento central de todo este deterioro que genera movimientos populistas en todas partes del mundo. Y en el momento en que la dinámica social lleva a distintos grupos a excluir a otros, está contribuyendo de una manera gigantesca a esa dinámica de polarización y a la falta de integración social y política que requiere un país para poder consolidar su sistema democrático. Lo que quiero decir es que lo que tú mencionas, lo del New Yorker, a mí me parece un error del New Yorker haber hecho eso, indistintamente que yo esté o no esté de acuerdo con Bannon, porque en el fondo no se trata de sencillamente asistir a una feria de ideas donde yo esté compartiendo y debatiendo solamente con gente que piensa como yo. Es decir, la función social de ese tipo de ferias es precisamente lograr la integración de distintos puntos de vista. En el momento en que las sociedades empiezan a comportarse de esa manera, que pareciera es lo que está empezando a ocurrir de manera cada vez más recurrente en los Estados Unidos, lo ves en las universidades, lo ves en otros ámbitos, en esa medida ese ambiente de polarización social se va exacerbando. Y en la medida en que el ambiente de polarización social se vaya exacerbando, la calidad de las instituciones, las instituciones intermedias van a sufrir y la democracia va a sufrir. Yo creo que olvidamos que aquí hay una parte del proceso que estamos olvidando cómo se supone que funcione, pero el conflicto es esencial para que una democracia esté saludable. Entonces, lo que estamos viendo ahora es muchas personas que no quieren enfrentar el conflicto. Entonces, vamos a ver, hablamos de la polarización. La polarización, en realidad, el problema principal es cuando no se puede legislar, cuando uno no puede negociar. Uno tiene que aceptar que no vamos a pensar igual, y que el bipartidismo no significa que un lado va a pensar más como el otro. Lo que significa es que tenemos que tener las herramientas para negociar a través del proceso, para tener un mejor producto al final. Esto es Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino, hoy hablando de la calidad de la democracia en Estados Unidos a raíz de esos artículos, de esos libros que se están publicando que revelan información de cómo funciona esta Casa Blanca y hasta qué grado es disfuncional o no, de acuerdo a lo que explican. Señora Maristaña, antes de irnos a la pausa, hablaba usted del bipartidismo. Precisamente una de las figuras que ha representado, y esto es un comentario bastante unánime, ese bipartidismo, ese poner el país por delante de los principios del partido, fue John McCain, una figura que con esta presidencia precisamente tuvo esos roces y me atrevería a decir que los tuvo por representar, por defender esos principios. Un claro ejemplo, un claro detalle es la polémica que hubo con el tema del reconocimiento por el protocolo tras la muerte de McCain, de si la bandera tenía que estar a media asta o no durante 24 horas o más días, y la Casa Blanca tuvo que dar marcha atrás, o el hecho anómalo de que el funeral de Estado que recibió McCain tuvo como máximos representantes a precisamente los dos candidatos que le ganaron en carreras en primarias republicanas, George Bush, y hablaron en ese funeral, o Barack Obama en la carrera presidencial del año 2008, y el gran ausente fue el presidente Trump. Yo creo que, de nuevo, hablando sobre ese tipo de proceso, el funeral del senador McCain fue veramente una inspiración para nosotros los americanos en cuanto
a qué es lo que significa ese proceso, qué es lo que significa tener llevar esos valores americanos en la espalda todos los días. El presidente Obama lo dijo cuando estuvo hablando en el funeral, que él no estaba de acuerdo con muchas cosas, 90% de las cosas que decía el senador McCain, y con todo y eso trabajaban juntos, porque eso en realidad es la esencia de lo que es una democracia saludable. En cuanto a quién estuvo invitado, quién estuvo ahí o no, pues no voy a especular, ¿no? Ya sabemos más o menos que él había dicho que el senador había decidido quién él quería en su funeral. Pero en este caso yo creo que la verdad que demostró lo que somos, ¿no? Lo que es nuestro gobierno cuando funciona en la manera que debe de funcionar. Que somos personas que pues podemos estar en desacuerdo, pero encontramos esa manera al final del día porque tenemos esos valores en común. Y yo creo que el funeral de verdad fue una inspiración para todos nosotros en cuanto a cómo es que se ve eso en la práctica. Antes de morir, el senador McCain dejó escrita una carta a los estadounidenses. Uno de los fragmentos que más nos llamó la atención fue este. Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del globo. Lo debilitamos cuando nos escondemos detrás de las paredes en lugar de derribarlas, cuando dudamos del poder de nuestros ideales en lugar de confiar en que sean la gran fuerza para el cambio que siempre han sido. Las palabras de McCain a los ciudadanos estadounidenses, ¿son palabras a los ciudadanos hablando de Donald Trump? Yo creo que McCain en esa carta habla de la democracia liberal, de los principios de una democracia liberal y del papel del político y del funcionario público en la construcción del futuro y de los bienes públicos que requiere para poder vivir en sociedad y en paz. Y eso requiere cooperación política, además de competencia política. En el fondo, ese funeral, a mi juicio, revela algo muy simbólico, que es una pregunta. ¿Es el ocaso de esa democracia liberal tal como se ha entendido tanto del mundo demócrata y republicano en los Estados Unidos? Y la presidencia de Trump representa un parteaguas, un cambio muy importante en los valores que sustentaron ese equilibrio. ¿O, por el contrario, esto de Trump es algo temporal que no va a lograr minar los cimientos de esos principios que están reflejados en esa carta? Para mí, simbólicamente, eso es lo que está representado allí en ese funeral, es el conflicto entre dos maneras muy diferentes de entender el ámbito público, el ámbito político. Estamos en Poder Latino, ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Recta final en Poder Latino, conversando sobre la calidad de la democracia en Estados Unidos y lo que nos revelan esos artículos, esos libros que se están publicando sobre la actual presidencia y cómo eso se traslada al debate público. Con estos ejemplos de disfuncionalidad, de tensión, de polarización, ¿qué mensaje está lanzando Estados Unidos a esos países que veían en ese Estados Unidos un modelo a seguir? Bueno, mira, es muy curioso porque la palabra populismo era una palabra que básicamente estaba restringido al mundo latinoamericano. Y hemos visto en los últimos años cómo se ha vuelto un tema sobre el que se escribe muchísimo en Europa, en los Estados Unidos, y pareciera que hay más bien una convergencia de este término a nivel global. Yo lo que creo es que, digamos, en América Latina hoy en día tienes muchísima diversidad también, o sea, de presidentes de distintos signos, con distintos tipos de políticas, y también tienes algunas situaciones muy dramáticas como la que está viviendo Venezuela en este momento, la cual Trump ha mostrado muchísimo interés en tratar de abordar esa situación. Pero en términos generales, yo te soy muy honesto, no veo que la presidencia de Trump vaya a cambiar mucho lo que ha sido la posición de los Estados Unidos en la región en las últimas décadas, que tampoco ha sido una posición de altísimo interés. Nosotros
como región nunca hemos estado en un nivel alto en la agenda. Y en este momento tampoco, salvo el caso de Venezuela. ¿Pero le da alas, por ejemplo, a candidatos como Jair Bolsonaro en Brasil? Pero es que lo de Bolsonaro en Brasil es indistinto a lo de Trump, es previo, o sea, y es además propio de una dinámica brasileña. Y donde hay una polarización y hay un conflicto de poderes y un conflicto político que está signado por otras realidades socioeconómicas. Entonces, América Latina ha convivido con este problema durante muchísimo tiempo, pero también ha sido uno de los principales factores que explican el deterioro en algunos países de la calidad de la democracia. Brevemente, Laura, y cerramos. Yo creo que en el caso americano lo que hace para nosotros los americanos en cuanto a América Latina es que nos hace mucho más humildes, porque nos hace recordar que nosotros todavía estamos experimentando con este sistema. Palabras contundentes para cerrar el programa de hoy. Lo hemos hecho analizando ese proceso de funcionamiento de la democracia estadounidense y esos capítulos de disfuncionalidad que nos han llamado la atención esta semana, con Laura Maristany, directora asociada de Democracy Fund, y con Michael Penfold, que es investigador global del Centro de Pensamiento Wilson Center, profesor de Economía Política. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo. Volvemos la semana que viene.